Este video es patrocinado por Template Monster, una empresa que crea y vende soluciones en diseño web como plantillas para páginas web, boletines electrónicos, intros para videos y mucho más. Ingresando a templatemonster.com podrá encontrar plantillas para los diferentes sistemas CMS como WordPress, Drupal, Joomla, Flash CMS. También podrá encontrar plantillas web responsive utilizando HTML5, CSS3, plantillas para Photoshop, plantillas para Adobe Mouse, páginas de aterrizaje y plantillas utilizando Framework Bootstrap. También podrá encontrar plantillas para los sistemas e-commerce más populares en el mercado como Magento, Virtuemar, Zencaster, PrestaShop, OpenCart y muchos otros más. También podrás filtrar por categorías utilizando las diferentes opciones que tenemos allí. Vamos a ingresar por animales y mascotas. Y en la parte izquierda encontramos los filtros desde donde podemos validar la información por estilos, por rangos de fechas, por colores. En todo momento, cuando usted quiera previsualizar alguna de las plantillas, vamos a ir a alguna de WordPress, encontrará un botón desde donde podrá ver en demo en vivo de la plantilla para ver si se ajusta a todos sus requerimientos. No olvides visitar templatemonster.com. Muy buenas noches para todos y en esta oportunidad vamos a ver un tutorial acerca de Emmet, que es un plugin, una extensión para la mayoría de los editores de código como Sublime Text, como Visual Studio Code, Atom, entre otros. En Visual Studio Code, que es uno de los editores más populares que hay hoy en día, ya viene integrado. En Sublime Text hay que instalar el plugin, pero es muy sencillo. Si usted quiere ver cómo instalar este plugin, cómo configurar Sublime Text 3, cómo potenciar su herramienta de trabajo para escribir código más rápido y mejorar su productividad, les recomiendo que vea mi video configurar y trabajar con Sublime Text 3 más plugins en mi canal Render 2 Web. En esta oportunidad no les voy a mostrar cómo instalar el Emmet en Sublime Text, puesto que en este video lo explico. Es recomendable que lo mire para que usted pueda ver cómo instalar Emmet en Sublime Text. Muy bien, aquí yo ya tengo Sublime Text abierto, que es el editor de código. Como les digo, ya Emmet está instalado en este editor y tengo una carpetita que se llama tutorial Emmet. De momento está vacía y lo que vamos a hacer es cargarla en nuestro editor. Vamos a Project, Add Folder to Project, vamos a escritorio, tutorial Emmet, abrimos la carpeta y le damos seleccionar para que nos cargue aquí. Lo primero que vamos a ver es crear un archivo. Vamos a darle control S, vamos aquí al escritorio, tutorial Emmet, para crear nuestro primer archivo index.html, ¿sí? Aquí ya tenemos nuestro primer archivo. Si verificamos en la carpeta, allí está nuestro archivo index.html. Muy bien, ¿qué es Emmet? Es un plugin que nos permite escribir código o creado especialmente para lenguaje de etiquetado como HTML, XML, pero también sirve para CSS, aunque realmente la potencia de este plugin está en escribir HTML y también XML, en especial HTML. Nos permite crear código más rápido utilizando abreviaciones. Es decir que vamos a poner un ejemplo de todo lo que tendríamos que escribir si no usáramos abreviaciones. Por ejemplo, este es el primer ejemplo. Vamos a ir comentando nuestro código. Yo escribo com HTML y presiono tabulador y ejemplo sin Emmet. Este es el plugin, ¿sí? Entonces vamos a escribir aquí un div, ¿sí? Este div lo vamos a escribir así. Le vamos a colocar un ID y le vamos a colocar página. Este div lo vamos a cerrar en la parte de abajo con presionar el slash. Ya se cierra la etiqueta, ya tenemos nuestro primer div. Dentro del div, por eso vamos a intentar, vamos a escribir más código HTML, vamos a escribir div, pero este div va a tener una clase y vamos a ponerle la clase logo. Con el slash ya cerramos. Quiere decir que este div
está anidado dentro del div principal, que es página, es decir, este es hijo de este elemento padre que se llama página. Está anidado. Esto es muy importante entenderlo para que veamos ahorita lo que nos permite hacer Emmet. Si no estuviera anidado, sino al mismo nivel, quiere decir que este div estaría por aquí abajo y no habría necesidad de intentarlo puesto que están en el mismo nivel. Pero como queremos anidarlo, entonces tabulamos para hacer una indentación y lo colocamos dentro para que nuestro código se vea ordenado. Ya dentro del div logo vamos a tabular porque dentro de él también vamos a colocar unos elementos. UL, a este UL le vamos a colocar un ID y el ID va a ser navegación. Presionamos aquí el slash y automáticamente se nos cierra la etiqueta UL. Esto ya viene con Sublime Text, pero Emmet incluso va mucho más allá de esto y ya lo vamos a ver a continuación. Entonces vamos a escribir varias etiquetas LI. Dentro de cada LI vamos a escribir unos links. Vamos a dejarlos vacíos de momento y le vamos a colocar ítem 1. Nos falta cerrar la etiqueta A aquí y ahora sí nuestro LI está completo. Ahora necesitamos 5 copias de esto o 6 copias, 2, 3 y yo podría copiar estos 3 y estos 3 y cambiar aquí 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? De esta forma se haría. Este es el ejemplo sin Emmet y vamos a ver cómo sería con Emmet. Miren todo lo que uno se demora escribiendo este pedazo de código con su indentación, con su anidación, pero lo podemos hacer muy fácilmente. Vuelvo y repito, Emmet ya está instalado en mi equipo. Si usted quiere ver cómo instalarlo, vaya a mi tutorial, configurar Sublime Text y trabajar con Sublime Text 3. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver entonces que con Emmet instalado yo escribiría para los div, la del numeral, el carácter numeral página, quiere decir que va a haber un div con un ID que se llama página. Vamos a anidar con la tecla mayor, ya les voy a explicar esto en mayor detalle. UL, otro ID, navegación, LI por 6, quiere decir que va a tener 6 LI y esto lo voy a anidar y le voy a colocar el texto y que se me autonumere el mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo presione tabulador, miren, automáticamente tengo el mismo código de arriba, le voy a dar control Z, con solo escribir este pedazo de código que ya voy a pasar a explicarlo en detalle y vamos a ver ejercicios para que ustedes lo aprendan. Presionamos tabulador al final, no es acá, no es acá, es al final de la línea y automáticamente ya tengo mi código. Esto es lo que nos permite hacer Emmet, con esto mejoramos la productividad, con esto escribiremos código mucho más sencillo y de una manera más divertida. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es aprender a crear la estructura básica de un HTML. Sencillito. Lo único que hay que hacer es escribir la tecla de admiración, de cierre del signo de admiración y presionamos tabulador y ya tenemos la estructura básica de un documento HTML, el cual podemos personalizar cambiando el lenguaje AS, pero vemos ya que tenemos la etiqueta head, que tenemos la etiqueta body con su apertura y su cierre, el HTML, los meta y el title para que podamos cambiarlo, ¿sí? Muy bien, así de sencillo se crea la estructura HTML solo con este carácter y siempre tabulador. Siempre va a ser tabulador y hago un paréntesis aquí, como repito, aquí lo estoy usando en Sublime Text, donde hay que instalarlo como plugin, pero una vez se instala ya lo tenemos funcionando. Pero este plugin en otro editor como Visual Studio Code ya viene integrado y también funciona con tabulador para las abreviaciones. Muy bien. Ahora, ¿cómo creamos un link para las hojas de estilo? Supongamos en la cabecera vamos a escribir aquí link hoja de estilos, ¿sí? Y es muy sencillo, eso lo escribimos con, lo voy a poner aquí en paréntesis con link
y presionamos tabulador. Entonces aquí dentro del head, debajo del title, vamos a escribir link y presionamos tabulador y ya tenemos ahí style sheet y aquí colocamos la ruta hacia la hoja de estilos. Muy bien, vamos a seguir entonces con algunas utilidades sencillas antes de meternos de lleno en lo que nos permite hacer Emmet. Vamos a colocarle aquí utilidades básicas. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a escribir, por ejemplo, la tecla A. Vamos a escribir A y presionamos tabulador y nos creará automáticamente un hipervínculo. Vamos a escribir la etiqueta IMG y automáticamente nos creará toda la estructura de una etiqueta de imagen en HTML. ¿Sí? Vamos a aprender a anidar elementos. Vamos a aprender a anidar. ¿Qué es anidar? Ya lo que les explicaba aquí. Este div es el padre de todo esto y asimismo este div es padre de este UL y este UL es padre de este LI y el LI es hijo del UL, el UL es hijo del div puesto que están dentro, porque la etiqueta div se abre aquí, esta página y se cierra aquí, entonces contiene todo lo de adentro. ¿Cómo podemos anidar en Emmet? Esto lo podemos hacer muy fácilmente. A esto se le llama también child en inglés, ¿sí? Elementos hijos. Y se usa el operador mayor, ¿sí? Es muy sencillo, entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear un div. Si queremos que dentro de ese div haya un UL, una lista, entonces vamos con la etiqueta mayor UL. Y si queremos que dentro del UL haya un LI, otra vez la etiqueta mayor y LI y presionamos tabulador. Así de sencillo y ya tenemos toda nuestra estructura creada, ¿sí? Muy bien, ahorita vamos a ver elementos en el mismo nivel. Vamos a copiar esto. Elementos en el mismo nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no están anidados, sino que están uno debajo del otro. Es decir, después del div seguiría un UL u otro div. Y para eso utilizo el operador más. A eso se le llama un elemento hermano. Un elemento hermano o sibling. Muy bien, ¿cómo hacemos esto? Utilizando el operador más, como ya lo habíamos mencionado. Y entonces vamos a escribir div más h1, por ejemplo, este es un ejemplo, más h2 más p más bq, que es una etiqueta block quote. Y como vemos, no estamos utilizando el carácter mayor, sino el más, y vamos a presionar tabulador. Como podemos ver, ya cada elemento sigue uno después del otro, es decir, este h1, si estuviera anidado, perdón, dentro del div, estaría aquí adentro, ¿sí? Si yo separo esto en línea lo podría ver mejor. Entonces, como vemos, ya el h1 sí estaría dentro del div, pero eso no es lo que buscamos crear con este operador. Con este operador buscamos crear elementos que estén uno debajo del otro, elementos hermanos, no elementos anidados. Entonces, para esto utilizamos el carácter más. Muy bien, ahorita vamos a ver cómo crear o cómo subir de nivel, ¿sí? Vamos a escribir aquí y ya les voy a decir. Para esto lo que nos permite es, cuando yo esté anidado dentro de un elemento, poder subir de nivel hacia un elemento padre. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo entiendan mejor. Vamos a escribir lo siguiente, div, vamos a anidar dentro de este div,
un párrafo con la etiqueta P. Vamos a anidar dentro de la etiqueta P un spam. Este spam va a tener al mismo nivel del spam una etiqueta M de énfasis. Y ahora sí, con AL94 sacamos este carácter y vamos a escribir BQ. Vamos a presionar y vamos a ver qué pasa. Mejor dicho, para que lo entendamos mejor, vamos a dejar el código aquí, control V, y presionamos tabulador y ahora sí lo expandimos. Muy bien, nos está diciendo que tenemos una etiqueta div que va aquí. De esta etiqueta div va a contener todo lo demás. P, dentro del div hay una P. Este P va a contener un spam que está aquí. El spam si está al mismo nivel de la etiqueta EM, ¿sí? Puesto que una está al lado de la otra. No es que la etiqueta EM esté aquí en la mitad del spam, eso quisiera decir que estaría anidada y en vez del más hubiéramos tenido que hacer esto, ¿sí? Pero no es el caso, y lo que nos compete en esta parte del tutorial, que es entender cómo devolvernos, ¿sí? Lo normal es que aquí dentro del P estuviera la etiqueta block quote, pero vemos que está en el mismo nivel de P, ¿sí? Sabiendo que yo estoy anidado, está dentro del div. Es como si este block quote se hubiera salido de todo esto y quedara aquí dentro del div, ¿sí? ¿Cómo hemos logrado eso? Con este carácter, lo que nos permite subir, es decir, yo estoy en este nivel metido dentro del P y estoy creando estos elementos. El block quote, digamos que estaría aquí, y yo con este carácter lo que estoy haciendo es que salga de ahí un nivel y ya está al mismo nivel de la etiqueta P y quedaría dentro del div. Muy bien, esto se puede utilizar tantas veces como queramos. Supongamos yo creo otro elemento de estos, entonces ya no estaría dentro del div sino por fuera. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a tabular y como vemos el block quote ya estaría al mismo nivel del div, se salió de que es dentro del div que estaba, ¿sí? Vamos a dejar hasta ahí, con esto subimos. Es el efecto contrario al de anidar, que es el signo de mayor. Ahora vamos a ver cómo multiplicar elementos, una de las mejores opciones que tiene este plugin. Y eso lo podemos hacer con el asterisco, ¿sí? Vamos a quitar esto. Yo les estoy dejando ahí comentado todo para que ustedes puedan verlo en el archivo. Y esto es muy sencillo. Vamos a crear un div. Este div va a contener anidado dentro de él una etiqueta UL y perdón, este UL va a contener 8 LIs. ¿Cómo haría yo eso? Entonces escribo LI asterisco y 8 y vamos a ver qué es lo que pasa. Automáticamente me crea 8 elementos dentro del UL, ¿sí? Y como habíamos dicho que el UL está anidado dentro del div, pues ahí lo tenemos. Es muy sencillo. Ahora vamos a ver cómo agrupar. Vamos a escribir aquí los comentarios. Vamos a ver cómo agrupar elementos, ¿sí? Para esto se usan los paréntesis. Entonces vamos a quitar el asterisco y dejamos esto aquí, ¿sí? Muy bien, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a escribir div, vamos a anidar dentro de este div header, vamos a anidar un UL, vamos a anidar un LI por 2 y dentro de este la etiqueta A para crear el hipervínculo. Asimismo, al mismo nivel vamos a crear el footer, la etiqueta footer de este footer va a tener anidado un UL y un H4, y este UL va a tener un H4 anidado en su interior, ¿sí? Pero lo que queremos es ver cómo agrupar. Nosotros queremos que una operación se haga completa dentro de unos paréntesis. Entonces vamos a envolver el header y lo vamos a envolver hasta la etiqueta A, ¿sí? Para que se ejecute primero todo esto, se anide dentro del div y de esta forma podamos agrupar elementos. Vamos a presionar tabulador y ahí lo tenemos. Estamos anidando todo esto desde aquí hasta aquí, ¿sí? Ya después sigue el footer al mismo nivel
con lo que habíamos creado, el UL y el H4. Muy bien, ya hemos aprendido cómo agrupar elementos utilizando Emmet. Ahora vamos a ver otro ejemplo de agrupación. Muy bien. Y para este ejemplo vamos a crear un div. Este div debe contener un OL. Dentro de cada OL, un LI, ¿sí? Y necesitamos 5 de estos, más el footer. Y el footer lo que va a tener es una etiqueta de párrafo metida, pero necesitamos agrupar esto. Entonces creamos unos paréntesis aquí, creamos unos paréntesis en el OL, cerramos en el LI y cerramos aquí en el 5 para que se ejecute primero lo que está en el paréntesis. Quiere decir, por cada OL debe haber un LI. Vamos a expandir esto y así lo tenemos, por cada OL un LI, por cada OL un LI, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver los operadores de atributos por ID y clase. Muy bien. Como bien sabemos, cuando nosotros creamos un div, vamos a ver un ejemplo aquí. Div, podemos colocar un ID al cual le ponemos un nombre cualquiera. Vamos a colocarle mi ID y una clase, ¿sí? Podemos colocarle clase, o sea, una clase no, podemos colocar varias separadas por espacio, clase 2 y así sucesivamente. Muy bien, esto lo podemos hacer muy fácilmente para el ID utilizando el numeral y la clase y para la clase utilizando el punto. Entonces así será mucho más sencillo escribir código. Esto es uno de los elementos más importantes que tiene Emmet, y para eso entonces vamos a escribir lo siguiente: div. Este div va a tener un ID al cual voy a llamar encabezado. En el mismo nivel va a haber otro div, pero esta vez va a tener una clase, no un ID. Entonces ya no voy a utilizar numeral, sino punto contenido, ¿sí? Contenido va a tener anidada una etiqueta de párrafo que va a tener la clase artículo, ¿sí? Vamos a dejar el código aquí y lo vamos a copiar en otra línea para que ustedes hagan la comparación o lo tengan más claro. Y este sí lo vamos a expandir presionando tabulador. Entonces mire, se nos ha creado un div con el ID encabezado, otro div en el mismo nivel con la clase, ya no un ID sino la clase contenido, y dentro un artículo, un párrafo, perdón, con la clase artículo, ¿sí? Entonces vamos a borrar este. Muy bien. Y vamos a ver otra opción muy importante que tenemos aquí, otro ejemplo. Voy a poner aquí otro ejemplo con varias clases, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Entonces sería div, lo mismo de arriba, el mismo ejemplo, encabezado, más div punto, aquí le voy a colocar sección para que tenga la clase sección, más div con el ID pie, por eso estoy utilizando el numeral. Y este pie, además, perdón, este div, además de tener el ID pie, necesito que tenga varias clases. Entonces esto lo puedo crear aquí con punto clase 1, punto clase 2, punto clase 3 y así sucesivamente. Vamos a presionar tabulador y miren qué maravilla. Tenemos aquí el div con el ID pie por si necesitáramos llamarlo desde JavaScript, y la clase 1, clase 2, clase 3 por si necesitáramos aplicarle varias clases CSS. Así de sencillo lo podemos crear utilizando Emmet. ¿Cómo podemos crear
atributos personalizados. Vamos a copiar aquí este. Podemos crear atributos personalizados, ¿sí? Esto es muy sencillo. Vamos a crear IMG. Ya no nos vamos a meter con el ID, con la clase, sino con el atributo. Como ustedes saben, las imágenes tienen un atributo que se llama title. Por ejemplo, hay otro que se llama alt y eso lo podemos crear muy fácilmente. Vamos a ver aquí, por ejemplo, para las imágenes utilizando corchetes. Y dentro le vamos a colocar title igual automóvil, por poner un ejemplo, ¿sí? Y aquí vamos a expandir. Bueno, creo que aquí faltó este, por eso nos aparece comentado. Y miren cómo al expandir ya nos aparece el atributo alt y el atributo title, ¿sí? Así podemos crear. Vamos a ver otro ejemplo utilizando atributos table, que podemos pasar varios atributos, por ejemplo title y tabla, y si necesitamos otro atributo, entonces otros corchetes al cual le voy a pasar el ancho, si quiero que esta tabla tenga un ancho, por poner un ejemplo de 500 píxeles, y presiono tabulador y miren, nos crea dos atributos, la tabla con dos atributos, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo enumerar ítems, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo creo, vamos a hacer un ejemplo, un UL, LI, ¿sí? Digamos que tiene la clase caja, pues yo creo, perdón, por 8 y presiono tabulador, tengo 8 LIs con la clase caja, pero si yo necesitara colocarle caja 1, caja 2 para no hacerlo manualmente, entonces ya vamos a ver cómo enumerar esos ítems. Muy bien, vamos a empezar aquí y para esto utilizo el carácter de pesos. Vamos a escribir un div. Este div va a tener en su interior un UL, asimismo este UL va a tener en su interior un LI con la clase para el LI elemento, pero necesitamos 7 pero que estén numerados, entonces para eso escribo el carácter de pesos y lo multiplico por 7 para que me cree 7 LIs enumerados, es decir, con la clase elemento, pero el primero tenga elemento 1, el segundo elemento 2 y así sucesivamente hasta crear 7. Vamos a presionar tabulador y ya tengo elemento 1, elemento 2, elemento 3 y evito tener que escribir eso uno por uno. Muy bien. Vamos a ver cómo este elemento, este carácter de peso se puede utilizar muchas veces. Si yo quiero que quede elemento 001, elemento 002, entonces vamos a hacerlo aquí. Así. Y entonces vamos a escribir div punto ul para que en su interior, perdón, anidando un UL, el UL asimismo va a contener un LI con la clase elemento, el mismo ejemplo anterior, pero la diferencia es que aquí le voy a colocar 3 caracteres de pesos, lo que nos permitirá crear para este 0, 0, 0 y dependiendo del valor que yo le pase aquí, en este caso serían los mismos 7 elementos enumerados de esa manera. Presiono tabulador y ahí lo tengo. Muy bien, vamos a ver cómo crear elementos en orden inverso. Es decir, cambiando el orden de la enumeración. Muy bien, vamos a quitar esto. Y para esto vamos a escribir div, anidamos un UL, dentro del UL LI con la clase elemento. Vamos a empezar a numerar y aquí es donde le colocamos el arroba, que es el que nos va a permitir devolvernos, presionamos menos
y lo multiplicamos por 6 elementos, ¿sí? Esto nos va a crear elemento, en este caso para 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿sí? En orden inverso. Si necesitamos hacerlo así, muy sencillamente lo hacemos. Vamos a hacer que la numeración empiece en un número dado. Muy bien. Para esto vamos a escribir el mismo ejemplo, li.elemento, el signo para empezar la numeración, el arroba y el número desde el cual quiero que empiece. 4 multiplicado por la cantidad de elementos que quiero. En este caso son 5. Entonces esto empezaría en, perdón, aquí sería elemento. Elemento 4, elemento 5, elemento 6, 7 y 8. Es decir, crearía 5 elementos, pero a partir del 4 vamos a presionar tabulador. 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ver cómo crear texto, porque una cosa son las clases, los IDs, los atributos, pero otra cosa es el texto como tal, ¿sí? Vamos a ver que es muy sencillo crear texto con llaves, es decir, utilizando estos caracteres. Y esto es muy sencillo, vamos a colocar un ejemplo, por ejemplo aquí A, y le voy a colocar aquí clic para ir a render2web.com. Es un ejemplo, ¿sí? Y lo que voy a hacer aquí, creo que aquí me faltó este lo colocamos aquí, lo que va a hacer es crear el texto, no el atributo title, no el link, sino el texto que va dentro del hipervínculo, y lo va a crear aquí dinámicamente. Vamos a presionar tabulador y ya tenemos nuestro texto. Como ven, la etiqueta A se abre aquí y se cierra aquí. Muy bien, vamos a etiquetas de nombre implícitas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Ya les voy a explicar. Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo un div aquí con la clase ejemplo o la clase padre, ¿sí? Y dentro de ese div escribo punto hijo, sin escribir div, sin escribir p, perdón, porque yo escribiera p, escribiría un párrafo. Si yo escribiera h1, un título 1, pero si yo no le paso nada, simplemente le pongo el punto y le voy a escribir hijo, que va a ser el nombre de clase. Como él está anidado dentro de una etiqueta div, asume que lo que voy a crear aquí, o lo crea pensando que es un div. Entonces eso es lo que nos permite hacer esto de las etiquetas de nombre implícitas. Cuando un elemento se está creando dentro de un padre y no se le está dando el valor que lo define, pues simplemente él toma el elemento padre y crea un div. Vamos a ver un ejemplo, presionamos tabulador y él nos crea otro div automáticamente porque así lo entiende. Muy bien, vamos a generar etiquetas lorem ipsum. Como ustedes bien saben, en el desarrollo a veces uno no tiene la información o los contenidos, entonces conviene, para poder realizar la maquetación del sitio, tener algún texto demo, texto dummy, texto de prueba. Y Emmet nos permite generar lorem, contenido lorem ipsum, para nuestros diseños, nuestros desarrollos. Entonces vamos a escribir aquí generando lorem ipsum. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillo. Vamos a escribir, por ejemplo, p. Yo quiero una etiqueta p, una etiqueta párrafo, y le voy a escribir lorem. Presiono tabulador y nos va a crear siempre un carácter aleatorio, ¿sí? Distinto, no siempre el mismo, de 30 caracteres por defecto, a menos que yo le pase el valor. Vamos a escribir aquí lorem y miren que ya tenemos aquí, miren que aquí cambia, miren que aquí cambia, miren que aquí termina en autumn y aquí en fuga. Entonces mire que siempre es aleatorio. Pero si yo quiero más caracteres o menos caracteres, también tengo una forma de hacerlo, y eso sería p lorem, y ya le paso el valor de 100 palabras, perdón, no caracteres, y presiono tabulador y ahí tengo ya mi lorem
de 100 palabras, ¿sí? Necesito 5 párrafos, entonces p loren de 50 palabras por 5 y presiono tabulador y me crea 5 párrafos aleatorios, le añade la etiqueta spam, pero bueno, creo que aquí tenía un error. Lo que trataba era de generar 5 párrafos Libsyn de 50 palabras. Entonces voy a escribir P por 5 y anido un loren de 50 y presiono tabulador. Y ahí lo tenemos, cada uno distinto. Miren qué sencillo es esto. Muy bien, estas son como lo primordial de todo. Ustedes podrán encontrar la documentación más información, pero aquí ya hemos visto todo lo más importante acerca de Emmet para HTML. También existen unos pequeños bloques de abreviaciones para CSS. En lo personal no es que me parezcan muy extensas, pero igual aquí las voy a explicar. No es tan productivo como trabajar con HTML, pero aquí las voy a explicar algunas de ellas, ¿sí? Vamos a escribir, por ejemplo, a guardar y a crear un archivo CSS al cual voy a llamar estilos.css. Presiono tabulador y para este ejemplo vamos a escribir una etiqueta h1 por ahora, y aquí vamos en los comentarios a crear la explicación de ellos, ¿sí? Cuando ustedes escriben ya en CSS, no en HTML, utilizando M con P, esto es para porcentaje, para trabajar en porcentaje, no en píxeles, no en puntos, sino en porcentaje, en otro tipo de medida, M y X, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, W100P, que lo que nos permitiría crear es un width de 100, como estoy trabajando en P, de 100%, ¿sí? Vamos a ver algunos valores de color hexadecimal, por ejemplo C3, y vamos a ir aplicando todo esto. Supongamos que yo aquí dentro del H1 quiero empezar a crear unos estilos con las abreviaciones de Emmet. Entonces voy a empezar creando un ancho. Entonces escribo W100 y en porcentaje y presiono tabulador y me crea un width 100%, ¿sí? Vamos a ver que puedo crear el color. Con este mismo que tenemos aquí lo podemos copiar y pegar aquí debajo y presiono tabulador y esto me creará un color en valor hexadecimal, ¿sí? Por ejemplo, en unidades de medida. Yo quiero crear un line height, un alto de línea, entonces escribo LH por ahí de 10 y por ejemplo para la propiedad font weight, si ya la quiero en negrilla, entonces escribo FW de 700. Vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí sería LH 10 y presiono tabulador para un line height FW 700 para el font weight de 700. Para el atributo important, ¿sí? Que se añade aquí, por ejemplo en las etiquetas important, ¿sí? Pero lo podemos hacer fácilmente aquí, por ejemplo escribiendo P40 en porcentaje y añadiendo el important más M30 píxeles y añadiendo el important. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a separarlo. Hasta aquí sería el padding de 40 en porcentaje y se le va a añadir a ese padding la etiqueta o perdón el sufijo important y asimismo va a tener un margin de 30 píxeles con el important también. Vamos a copiar esto, control C, lo pegamos aquí, presionamos tabulador, ¿sí? Esto es lo que se nos crea automáticamente. Muy bien, les voy a dejar el link
de la documentación de Emmet, donde ustedes podrán practicar y podrán ver un poco más de esto, pero básicamente aquí está explicado todo lo que podemos hacer con este maravilloso plugin. No olvides suscribirte a mi canal, compártelo en las redes sociales para que este proyecto de Render2Web crezca, y suscríbete a mi canal en youtube.com/render2web, visítanos en www.render2web.com, síguenos en nuestras redes sociales, facebook.com/render2web, twitter.com/render2web, en instagram.com/render2web. Muchas gracias.